Bienvenidos a la asignatura Administración Financiera. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Para cualquier duda que se presente en el momento del desarrollo de las actividades, tenemos diferentes formas de contacto en el cual pueden hacer llegar sus inquietudes. Pueden hacerlo vía WhatsApp, por un mensaje, al número telefónico suministrado, al correo electrónico o en la plataforma a través de la mensajería habilitada en la misma. En cualquiera de ellos, entonces puede dejar sus inquietudes y con gusto les doy respuesta a las preguntas que hagan y le aclaro cualquier inquietud que tengan referente a cómo realizar las actividades o si hay algún tema o algún punto que no quedó claro en el desarrollo de las mismas. Debemos entender, en primer lugar, que la administración financiera, pues, es llevada a cabo por un administrador financiero. Esta es la persona encargada de verificar que la inversión realizada por la empresa sea la correcta o la que necesita la empresa para poder obtener los dividendos que busca. Para ello, también en algunos casos se requiere, para garantizar el funcionamiento de la misma, un financiamiento que le va a suministrar el capital necesario, ya sea para adquirir materia prima o para la compra de maquinaria, la creación de unas nuevas instalaciones, la adecuación de las instalaciones donde está funcionando. Y este financiamiento entonces se debe aprovechar de la mejor manera para poder garantizar el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Garantizar de que se cumplan las metas establecidas y que los accionistas están obteniendo los dividendos esperados. Por ello, siempre durante el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por la administración financiera, se busca tener la más alta rentabilidad posible y también tener la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa en un momento dado. Todo ello controlando todos aquellos aspectos o factores que generen un riesgo para el funcionamiento de la organización. Recuerden que estos riesgos pueden ser internos y pueden ser externos. Por lo tanto, se debe entonces analizar los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar. En este caso, los riesgos en el momento del financiamiento, los riesgos en la inversión, el riesgo al momento de vender el producto a través de una cartera de clientes donde se les permite un crédito en un momento dado. Entonces, todo eso se debe analizar y minimizar ese riesgo, es decir, estudiar todos esos factores y poder entonces tener una serie de estrategias o actividades que me van a permitir la que minimizar o eliminar, mitigar dichos riesgos. Entonces, para poder entonces hacer ese análisis financiero, el administrador financiero hace uso de los estados financieros, los cuales constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento de la empresa en un momento dado. Recuerden que en ellos se representan tanto los ingresos como egresos que tiene la empresa y también cómo está estructurado el capital
que tiene la misma. Por ello, debemos entonces saber cómo analizar, tener un uso correcto de los datos que me suministran los estados financieros, haciendo uso de ciertas herramientas que me van a dar ciertos valores que al analizarlos yo puedo entonces tomar decisiones en un momento dado. Ejemplo, al estudiar el estado financiero, podemos entonces ver los diferentes indicadores o ratios financieros que me van a decir cómo está operando la empresa, cómo está su endeudamiento, el uso del capital y de esa forma conseguir las causas que están generando los problemas y poder entonces buscar una estrategia que me permita minimizar dichos errores y poder reorganizar a la misma y así poder llevar a cabo las actividades que la empresa necesita para maximizar la rentabilidad. En los estados financieros conocemos el balance general y el estado de resultados. Estos son los más utilizados. De ellos, pues podemos extraer que debemos tener ese equilibrio de entre el activo, que va a ser igual a mi pasivo, más el capital o patrimonio que tiene la empresa. Recuerden que siempre debe existir ese equilibrio. También la revisión del flujo de caja, es decir, cómo están mis egresos con relación a mis ingresos, si estoy obteniendo los recursos monetarios, ¿sí? El dinero, la liquidez necesaria en el momento dado para poder entonces cubrir los gastos que se generan por las actividades llevadas a cabo por la empresa y por ello poder entonces estar seguro que se cuenta con los recursos necesarios o, en este caso, tomar una decisión y poder buscar entonces una fuente extra de ingreso, ya sea a través de la venta de ciertos activos o a través de un financiamiento. Por ello es que estos estados financieros son importantes en el momento de la toma de decisiones. Se puede resumir que el balance general pues, está compuesto por los activos, pasivos y capital, y este es un estado financiero de tipo estático, es decir, se hace en una fecha determinada. El mismo se elabora al final del ejercicio fiscal. Y por lo tanto, siempre observamos que el balance lo comparamos con 2 años consecutivos o 3 años consecutivos. ¿Para qué? Para poder entonces ver cómo fue la variación, si hubo aumentos o disminuciones en cada una de las partidas que lo componen y así poder entonces determinar si la empresa funcionó de forma correcta o qué es lo que debemos mejorar para poder entonces cambiar los valores que me están afectando mi rentabilidad, los dividendos que yo estoy esperando. En cambio, el estado de resultados que está formado por los ingresos, gastos y me da la utilidad neta de la empresa, este es más dinámico y lo podemos entonces analizar en un periodo específico. Podemos entonces hacerlo en el momento que se necesita entonces comparar la información y así poder entonces obtener el valor de esa utilidad neta esperada o poder conocer si en un momento dado, en vez de estar obteniendo una utilidad, se está generando es una pérdida.
Para realizar los estados financieros, debemos entonces tener claro que analizar es descomponer en elementos las partes que lo constituyen. De esa forma podemos utilizar ciertas técnicas para entender de qué se trata entonces dichos estados financieros. Al descomponer podemos entonces ver cómo está formado el mismo y poder hacer los diferentes análisis. Y en el caso específico de lo que es análisis financiero, este lo hace a través de una interpretación de ciertos indicadores, de ciertos ratios, que son los que me van a decir a mí cómo se está llevando a cabo cada una de, cómo se está llevando a cabo el uso de los recursos en un momento dado o en el momento del análisis y con ello poder entonces tomar decisiones. Estas tomas de decisiones, recuerden que vienen dadas a continuar funcionando como se está haciendo o hacer una reorganización y ver dónde está la falla de la empresa y así poder entonces generar nuevas actividades, cómo vamos a utilizar los recursos para poder entonces garantizar los beneficios esperados por los accionistas. Entonces, con ello podemos entonces diagnosticar la situación y poder prever cómo se va a ubicar la empresa en un momento dado, dentro del mercado o dentro del sector donde funciona. Para ello, pues entonces se deben utilizar ciertas técnicas que son las que me permiten a mí analizar y comparar, interpretar entonces esos números. Recuerden que cuando aplicamos una fórmula, aplicamos un ratio, obtenemos es un número, un resultado. Y el mismo simplemente corresponde a un dato o a una cifra que no nos dice nada hasta el momento que el mismo se interpreta. ¿Cómo lo interpretamos? A través de la comparación con otros ratios similares o con los mismos ratios, pero de años anteriores. De esa forma, entonces, a través de esa comparación, analizamos la situación y podemos entonces llevar a cabo un proceso de toma de decisiones correctas. Si solamente nos basamos en un número y no lo comparamos con, con otros que son los que me están dando la guía, es decir, si sabemos que el mercado me dice que mi ratio debe estar ubicado en 10 y yo estoy por encima de 10 y no lo interpreto, pues simplemente es un número que no tiene ningún significado. En el análisis de los estados financieros, ahí podemos verlo desde una perspectiva interna, que es la que la alta gerencia, en la mayoría de las empresas, necesita para poder entonces ver cómo se encuentra la empresa y hacer una perspectiva de cómo será el futuro de la misma. Y con ello poder entonces ver si tiene unos puntos fuertes necesarios para alcanzar los objetivos. En cambio, desde una perspectiva externa, se utilizan para hacer una evaluación de la empresa. Es por ello que cuando se está realizando los procesos de solicitud de un financiamiento en una entidad bancaria, solicitan los estados financieros de la empresa y al analizar los mismos, la entidad financiera puede determinar si la empresa tiene la capacidad de pago o no y por ende se toma la decisión de otorgarle o no el crédito solicitado. Entonces vemos que desde una perspectiva interna es para saber cómo estoy
cómo estoy funcionando y si estoy logrando los objetivos que me he planteado. Y desde una perspectiva externa es para que puedan ver si yo tengo la capacidad de asumir los compromisos en un momento dado. Por ello, en los estados financieros se hace el análisis horizontal y el análisis vertical. En el análisis horizontal se busca entonces ver cómo es esa variación de cada uno de los rubros que conforman el estado, los estados financieros, es decir, que conforman el balance general y el estado de resultados, cómo fue su cambio en un tiempo determinado y si este aumenta o disminuye en el tiempo que se está realizando el análisis. De esta forma, pues entonces vemos los aumentos y disminuciones. En cambio, en el análisis vertical ya es un análisis de cómo se encuentra el rubro, ¿sí? ¿Qué porcentaje de participación tiene dentro del rubro total al que pertenece? Es decir, aquí también podemos comparar entre un año y otro si este rubro ha crecido o no su participación dentro del rubro global. Lo vamos a ver con un ejemplo para poder entonces entenderlo más claro. Aquí podemos observar una parte, ¿sí? Los rubros de los activos de un balance general donde podemos ver 2 años, que son los que estamos analizando, y tenemos entonces el análisis vertical y el análisis horizontal. Como lo dije, el análisis horizontal pues se hace de cada uno de los rubros para ver si hay aumentos o disminuciones y en el análisis vertical es ver cómo está compuesto, sí, cuál es su porcentaje de participación con referencia a un rubro total. Entonces, para el análisis horizontal tenemos dos columnas. Hacemos una variación absoluta, que es la que me va a decir en cantidad si hubo aumento o disminuciones. Para ello tomamos entonces el año más reciente menos el año anterior y con ello obtenemos la diferencia. Si es positivo, quiere decir que ha aumentado y si es negativo, quiere decir que ha disminuido. Pero también lo podemos hacer viendo cuál fue el porcentaje o la variación relativa de dicha variación. Entonces, para ello aplicamos una fórmula de cálculo de porcentaje. En este caso, dividimos el año reciente menos el año anterior, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentual. Y de esta forma, entonces, obtenemos el porcentaje de variación. Si el porcentaje me dio negativo, quiere decir que ese es el porcentaje de disminución de ese rubro y si el porcentaje me da positivo, entonces es el porcentaje de aumento del mismo. Ahora, hablábamos que en el análisis vertical podemos ver entonces cuál es el porcentaje de participación de ese rubro con relación al rubro total. En este caso, tomamos el monto del rubro, lo dividimos entre el rubro total y así, y lo llevamos a porcentaje. Lo multiplicamos por 100 o configuramos la celda para que me dé porcentaje. Ejemplo, vamos a ver el efectivo. El efectivo entonces sería 799.830,30 dividido entre 18.734.582,85 y eso me dice que es un 4,27%. ¿Qué nos indica esto? Que el efectivo, ¿sí? El efectivo corresponde o es
el 4,27% de todos mis activos. Por lo tanto, de mis activos totales, solo el efectivo solo corresponde el 4,27% del mismo. Si vemos entonces que los activos fijos dice que es el 45,56%, es decir, podemos interpretar que casi la mitad de mis activos son activos fijos. De ahí, ¿qué podemos tomar como una primera interpretación o un primer análisis? Que si yo necesito tener liquidez, tengo poco activo corriente, que es el que puedo convertir en efectivo, en liquidez en el corto plazo, y por lo tanto, hacer uso de esta técnica o tomar la decisión de vender un activo para poder obtener el efectivo que se requiere, va a ser más complicado, dado que el mismo pues corresponde es un activo fijo. Entonces, esto es lo que se busca o lo que se quiere a través de estos análisis de los estados financieros. Ver más allá de ese número, ver qué información me puede dar el análisis de ese número. Y por lo tanto, poder entonces buscar la opción correcta al problema que se me está presentando. En el caso del análisis vertical de el estado de resultados, este es diferente. ¿Por qué? Porque se busca, aquí va a ser cada rubro, qué porcentaje de participación es de las ventas totales. Entonces, si yo quiero saber mi utilidad bruta, qué porcentaje de participación es, entonces yo tomo la utilidad bruta, la divido entre las ventas totales, ¿sí? Que las ventas totales lo multiplico por 100 y me da entonces el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que estoy obteniendo de utilidad de operación, en este caso que es 5,98, ¿eso qué me representa? Me representa entonces que de las ventas totales de los 10 millones, el 5,98% corresponde a la utilidad de operación. En el caso del resultado del ejercicio, 3,97, ¿qué quiere decir? Que mis ganancias son solo el 3,97% de las ventas realizadas. Si nos hemos planteado como meta para poder entonces garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, por entonces cubrir todos los gastos y costos de operación que conllevan el funcionamiento de la empresa en un 10% y vemos que estamos obteniendo un 3,97, quiere decir que no estamos realizando el número de ventas necesarias para poder obtener la utilidad necesaria. También se puede presentar el caso que si estamos realizando la cantidad de ventas realizadas, pero los gastos administrativos o de ventas se incrementaron y por ende me está entonces consumiendo una mayor cantidad de recursos adquiridos a través de la venta y por lo tanto me está disminuyendo el porcentaje de dinero que me está quedando como resultado del mismo, es decir, como ganancia para la empresa. Una vez más, podemos ver que el análisis de una cifra nos permite entonces ver cómo está el funcionamiento de mi empresa y poder entonces tomar decisiones oportunas y así poder garantizar el funcionamiento correcto de la misma. Ahora, estos
estados financieros son utilizados para poder obtener los ratios o razones financieras. Con ello, pues vamos entonces a ver los puntos débiles de la empresa, si hay problemas y anomalías, y en ciertos casos poder entonces formular un juicio de qué es lo que está pasando. Por lo tanto, vemos entonces que los ratios me van a permitir ver cómo está la liquidez, es decir, si tenemos capacidad para pagar las deudas a corto plazo, cómo está la actividad de la empresa, es decir, si la misma se está llevando con efectividad y eficiencia la gestión dentro de mi organización. Las razones de endeudamiento me informan de cómo el nivel de endeudamiento en relación a su patrimonio neto, es decir, si cómo está entonces mi capacidad de endeudamiento y por ende las razones de rentabilidad, si la empresa es rentable o no, y por lo tanto entonces poder tomar decisiones, en este caso de reorganizar la misma y poder conseguir entonces la rentabilidad esperada o hacer un cierre de la misma porque no podemos entonces obtener los resultados esperados. Otras razones por las cuales se calculan los ratios financieros lo hacen las instituciones bancarias, como ya lo había mencionado, para poder conocer entonces la capacidad de pago del cliente. Para ello entonces calcula las razones de liquidez a corto plazo. Si es un acreedor, es decir, aquel que nos va a suministrar en un momento dado los recursos que necesitamos para el funcionamiento de la empresa, entonces él va a ver esas razones de rentabilidad. Es decir, si la empresa tiene capacidad de generar utilidades o no, y por lo tanto, entonces el poder recuperar el dinero dado a la misma. Y en el caso de los accionistas, pues entonces estos revisan las razones de rentabilidad a corto y largo plazo para poder saber si van a obtener los dividendos que ellos esperan con la inversión realizada en la empresa. ¿Cómo vamos a estructurar el informe financiero? Vamos a hacer un pequeño encabezado donde nombramos a la empresa, colocamos el nombre del informe y decimos cuáles son los estados financieros que vamos a analizar. Es decir, señalando cuál es el pedido, lugar y fecha de elaboración de los mismos. Hacemos un pequeño resumen, ¿sí? De a qué se dedica la empresa. Luego presentamos los objetivos, es decir, para qué vamos a realizar dicho informe. Mostramos los estados financieros, tanto el balance como el estado de resultado. Graficamos dichos estados financieros para poder, de forma visual, poder ver bien esos cambios en los mismos, esos aumentos y esas disminuciones en cada uno de sus rubros. Hacemos el respectivo análisis horizontal y vertical. Calculamos los indicadores o ratios financieros y aquí es donde viene el análisis de los mismos. Es decir, hacemos una descripción de los problemas, es decir, si la empresa tiene rentabilidad o no, si no tiene poder o no de endeudamiento, si ha sido rentable o no, si la liquidez es la correcta para poder funcionar. Hacemos una descripción del problema y luego detallamos de manera concisa por qué se está generando dichos problemas. Y por último, pues se generan las conclusiones y recomendaciones para la empresa para poder entonces minimizar los errores que se están cometiendo y poder entonces obtener los resultados que se esperan. Para finalizar, entonces, debemos recordar que la correcta elaboración de los estados financieros es la que va a permitir una correcta toma de decisiones. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado al momento de hacer el análisis de la misma y si vemos una incongruencia en él, poder entonces solicitar la aclaratoria al área contable y por ello, si existe
algún error, que el mismo se subsane a tiempo y así poder entonces realizar los diferentes análisis correctamente. Y con ello poder entonces ver cuáles son las vías que vamos a tomar para minimizar dichos errores y poder maximizar las utilidades, la rentabilidad que espera la misma. Gracias por su atención. Feliz tarde.